El grupo de parásitos que vamos a ver a continuación uno de ellos es bastante conocido, es el parásito coccidio, conocido como Cryptosporidium. Es más, tiene hasta una película para que se la vean, de esas americanas malas, de esas películas malas. Bueno, le hicieron una película que es hasta para reírse de las pendejadas que salen, pero enmarcados dentro del contexto de la infección por Cryptosporidium. Los coccidios son parásitos que, a diferencia del resto de protozoos, tienen reproducción sexual. Se reproducen por células masculinas, conocidas como microgamontes, y células femeninas, conocidas como macrogamontes, que se unen y forman un cigoto. Y esta estructura se rodea este cigote se rodea de una estructura quitinosa que va a dar origen al ooquiste. Por eso su nombre de ooquiste, no quiste sino ooquiste, porque proviene de la unión de dos células. Entonces, de un proceso de reproducción sexual. Hay dos especies. Está el grupo de la familia Himeridae. Dentro de la familia Himeridae sobresale. Esta familia tiene mucho interés agropecuario, agroindustrial. Existen una especie que se llama Himeria, el género Himeria, cultivo animales de gallinas, codornices, cabras, de todas, vacas, o sea, todo en este sector afecta mucho este sector, el género Himeria, pero varias especies. Dentro del género Himeria hay una especie que se llama Isospora belli, que es una especie que afecta a los humanos. Está la familia Cryptosporididae, en la cual la más representativa es Cryptosporidium parvum o Cryptosporidium muris, que también afecta a los humanos y es muy importante en pacientes inmunosuprimidos, pacientes VIH. Es un parásito que genera una tasa de mortalidad alta en este tipo de pacientes. Es un parásito bastante complejito. En pacientes inmunocompetentes casi siempre es asintomático, no genera mayores problemas, pero en pacientes inmunosuprimidos sí tiene costos clínicos altos. Las consideraciones por la presencia de este parásito son altas. Y está la familia Sarcocistidae, en la cual hay un parásito Sarcocisti que el huésped humano no es huésped, el huésped humano no es huésped definitivo, es un huésped accidental. El hombre se puede infectar por el consumo de manera accidental de oquistes o por el consumo de carne de ganado, del cerdo o del ganado bovino que contenga en los tejidos, en el tejido muscular enquistado, estos quistes, y nos podemos infectar de esa forma, pero no genera mayores problemas. A ver qué pasó aquí. Para todos los casos, el oquiste son estructuras transparentes que contienen en su exterior un esporoquiste, esporoblasto o esporocisto, que es esto, que cuando es la forma inmadura, que cuando sale al medio exterior, comienza a madurar, pues esto se divide en dos esporoquistes con 4 esporozoitos. Pues esto se divide en dos esporoquistes, ¿sí? Nos va a dar esto, un oquiste con 4 esporozoitos. Entonces, cuando nos infectamos y ingerimos estos oquistes maduros, aparecen estas 4 estructuras que van a dar origen a 4 merozoitos. Entonces, las formas de resistencia se conocen como quiste. Aquí tenemos una Himeria que, como le digo, tiene un interés clínico alto en pacientes en el sector agropecuario.
aunque es muy fácil encontrarlos en la materia fecal, hay central intestinal. Es un oquiste, si lo ven, este es un oquiste maduro, con 2 esporoquistes y 4 esporozoitos, y este es un oquiste toxoplasma. Este es mucho más pequeño, difícil. Esto mide 4 micras sin técnicas especiales, no es difícil observarlo. Bueno, generalmente la infección se presenta por el consumo de agua o de alimentos que contienen los oquistes maduros, se les llama oquistes esporulados, ¿sí? Son los oquistes que contienen los esporozoitos. Estos llegan al intestino delgado y en el intestino delgado se realiza el desenquistamiento. El oquiste se abre y salen los oquistes, los esporozoitos, que comienzan a invadir tejidos. En el caso de isospora, son 2 esporoquistes con 4 esporozoitos, llegan a las células epiteliales, a los enterocitos, y en estas células inician un proceso de maduración sexual y se transforman en gametocitos masculinos y femeninos. Como les decía, gametocitos masculinos conocidos como microgametos y gametocitos femeninos conocidos como macrogametos. Estos se unen y van a formar el cigote o cigoto, que comienza a rodearse de una estructura quitinosa y forma el oquiste. Este oquiste es el que va a la materia fecal, ¿sí? Con los y salen al medio exterior. Lo mismo aquí con sarcocistis, pero el ciclo azul, lo pongo aquí en azul, esto no se realiza en los humanos, esto se realiza, esto es mucho de felinos, y el ciclo completo se puede realizar en definitivo que son felinos. En los humanos no, en los humanos nosotros nos infectamos por el consumo de oquistes o por el consumo de carne de un huésped intermediario, como le decía, un conejo, una gallina, un ganado bovino, que tienen quistes, tienen los cistosoides enquistados en los tejidos musculares y nos podemos infectar por el consumo de carne de este tipo. Bueno, para el caso de isospora, la enfermedad se conoce como isosporidiosis. La isosporidiosis es una enfermedad que generalmente casi siempre pasa asintomática, no genera mayores problemas. Un momento, por favor. ¿Están viendo la presentación? No, señor. No, es que me dice que no me deja compartir. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, señor, ahora sí. Vale. Entonces, como les decía, la isosporidiosis generalmente es muy asintomática, no genera mayores problemas.
puede ser una diarrea leve, ¿sí? Corta, que no pasa mayores, no genera mayores consecuencias. Solamente los problemas se pueden generar en pacientes inmunosuprimidos, donde esta diarrea ya se vuelve crónica y puede durar meses, inclusive años. Entonces, esto sí puede complicar puede complicar al paciente, ¿sí? Y producir una inflamación del intestino, especialmente a nivel del intestino delgado. Se puede producir anorexia, diarrea, mala absorción, en algunos casos malestar general, cefalea, pero eso es raro. Generalmente lo más común es la diarrea y la anorexia, es lo más frecuente. De resto no genera mayores problemas. El tratamiento de estas puede ser cualquier azol, pero lo más eficaz para para este tipo de parásitos es el trimethoprim sulfa, ¿no? Es lo más común en esto. Entonces es raro que se genere clínica. Tienen que ser pacientes con algún tipo de compromiso de su sistema inmunológico. De resto no se presentan mayores inconvenientes. Con sarcocisti igual. Sarcocisti realmente es un parásito que genera dolores musculares a nivel de los músculos en los huéspedes intermediarios, ¿no? Perdón, en los huéspedes accidentales. Y casi siempre pasa desapercibido, ¿sí? A no ser que el parásito por vía hematógena llegue al corazón. Entonces ahí sí puede generar algún tipo de complicación, pero como les digo, sarcocistis es muy... A ver, el diagnóstico es complejo porque es un parásito ¿qué? Es muy difícil el diagnóstico porque se hace por biopsia, no, como no se puede determinar, no hay formas de resistencia en los adultos, entonces se puede presentar eso. Este es el ciclo de Cryptosporidium. La criptosporidiasis, como les digo, ya es una enfermedad un poquito más compleja. Este ciclo es un poquito más complejo. Ahora les muestro una figura. Los 4 esporozoitos llegan a las células intestinales, se maduran y se transforman en enterozoitos. Estos enterozoitos sufren transformaciones dentro de su proceso de madurez dentro de las células epiteliales y se transforman en trofozoitos. Estos trofozoitos maduran a merozoitos y estos merozoitos se pueden producir dos tipos, merozoitos tipo 1 y merozoitos tipo 2. Merozoitos tipo 1 que pueden volver a iniciar el ciclo, o merozoitos tipo 2 que maduran en células masculinas, microgametos, o células femeninas, macrogametos, para dar origen a cigotos que se rodean de la estructura quitinosa, que pueden ser de pared gruesa o de pared delgada. Si son de pared delgada, pueden volver a hacer una autoinfección, no salen al medio exterior, y ahí es donde viene lo complejo de este parásito en pacientes inmunosuprimidos. Si son de pared gruesa, van a la materia fecal y salen al medio exterior. Vamos a ver si por aquí está la gráfica. Bueno, miren. El Cryptosporidium es una enfermedad infecciosa que realmente pasaba muy desapercibida. Adquirió interés clínico, cuando comenzaron por allá a partir de los finales de los 70, 80 a aparecer los pacientes VIH, ¿sí? Porque comenzó a estudiarse y se comenzó a referenciar mucho para esta época, cuando comenzaron a aparecer los pacientes SIDA, pacientes VIH. Por la siguiente razón: el huésped que ingiere 4 esporoquistes, 4 esporozoitos,
los esporozoitos en las células intestinales se transforman en trofoszoitos, ¿sí? Maduran a trofoszoitos que atraviesan las paredes intestinales, dañan la pared, los cilios, atraviesan las paredes intestinales y comienzan a madurar, se enquistan y comienzan a madurar, a tener reproducciones de tipo asexual y se transforman en merozoitos tipo 1, que comienza de un trofoszoito, pueden salir más o menos 20 merozoitos tipo 1. Estos merozoitos tipo 1 salen de las paredes intestinales, pueden quedarse nuevamente en estas paredes intestinales e iniciar nuevamente este ciclo de autoinfección. Entonces, por aquí ya hay problemas, porque no es necesario que el huésped se infecte para que aumente la carga del parásito. No, por los ciclos de autoinfección, por este primer ciclo de autoinfección de merozoitos tipo 1 puede aumentar la carga de parásito en pacientes inmunosuprimidos. Otras células asexuadas, otros merozoitos, otros meros procesos de maduración y se transforman en células sexuales, en gametocitos masculinos, conocidos como microgamontes. ¿A esto qué le pasa? Y gametocitos femeninos, conocidos como macrogamontes. Esto todo en las células intestinales. Estas células sexuales se unen y forman el cigote o cigoto, que como les decía, se rodean de una pared delgada, ¿sí? Una pared delgada e inicia nuevamente este ciclo de autoinfección, y una pared gruesa, que son los que van a la materia fecal, al intestino grueso, y quedan ahí y son expulsados a través de la materia fecal para buscar nuevos huéspedes. Pero lo interesante aquí es este ciclo de autoinfección, ¿sí? Y este ciclo de reproducción asexual, que hace que en pacientes inmunosuprimidos con una sola infección, la carga del parásito pueda aumentar muchísimo. Puede aumentar muchísimo, que dentro de las complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes, casi siempre en pacientes inmunosuprimidos, se genera una pérdida de electrolitos bastante alta, ¿sí? Y el paciente puede morir por deshidratación, entonces puede complicar el paciente. Pero en este tipo de pacientes, porque la carga del parásito se vuelve una carga bastante alta. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues entonces, pues eso depende de qué tipo de paciente estamos hablando. Si estamos hablando de un paciente inmunocompetente, si estamos hablando de un paciente inmunocomprometido, donde la clínica va a depender de qué tanto esté inmunocomprometido el paciente y qué tanto le dure ese estado inmune. Y si estamos hablando de pacientes inmunodeficientes o pacientes VIH, entonces la clínica va a cambiar. En pacientes inmunocompetentes, generalmente es asintomático, o si se genera una clínica es muy corta, como en todas las parasitos intestinales, va a haber diarrea y dolor abdominal. La diarrea generalmente, en su gran mayoría, siempre va acompañada de moco, y rara vez de sangre, ¿no? Pero moco siempre va a haber moco en esta, que dependiendo de la carga va a ser muy líquida, pues es una diarrea muy líquida. Y los otros síntomas que se presentan en este tipo de pacientes, como es pérdida de peso, vómito, fiebre, dolor de cabeza, anorexia, malestar general, sobre todo en niños, En pacientes inmunodeficientes, pero inmunocomprometidos. En pacientes inmunocomprometidos o de inmunodeficiencia reversible, la clínica, especialmente la diarrea, depende del grado de incompetencia que tenga el sistema inmunológico. Generalmente en pacientes desnutridos, pues la clínica se complica, ¿sí? Las diarreas se vuelven más intensas, se vuelven más prolongadas,
la desnutrición se acentúa, se complica más el paciente y puede complicarse hasta llevar a la muerte del paciente, ¿ya? En pacientes con este tipo que tengan inmunocompetentes porque tuvieron una operación, un trasplante de órgano, o tuvieron una cáncer o una enfermedad infecciosa o cualquier situación de esas, ¿sí? Que afecte su sistema inmunológico, sarampión, varicela, cualquiera de esas. El paciente se puede ir recuperando a medida que pase o que el sistema inmunológico, la inmunodepresión, pues se vaya terminando. En pacientes en VIH, en pacientes con SIDA, la diarrea es crónica, ¿sí? Es una enfermedad que poco a poco va desgastando el paciente. Siempre va a haber un malestar, va a haber fiebre, va a haber anorexia, una pérdida constante de electrolitos, porque cada vez la carga, como les muestro aquí, la carga de parásitos va aumentando porque no hay un sistema inmune que lo controle. Entonces el paciente puede entrar en un estado grave y puede morir por deshidratación. Aparte de eso, en este tipo de pacientes se pueden encontrar, se han encontrado inflamaciones de la vesícula biliar, complicaciones en el páncreas, pérdida de peso, complicaciones a nivel pulmonar. Este tipo de pacientes se complica bastante. Como les digo, en pacientes VIH, esta enfermedad trae muchas complicaciones por la cantidad de parásitos que se encuentran. Esto tiene un problema. Cryptosporidium parvum, existe otro parásito que se llama Cryptosporidium muris, que como su nombre lo indica, es un parásito del ratón, pero que de igual forma puede afectar el huésped, pueden afectar los huéspedes humanos. Entonces, puede traer estas complicaciones, ¿no? En pacientes, sobre todo en pacientes VIH. Yo creo que otra complicación que tiene la enfermedad es que el diagnóstico, el diagnóstico por serología es fácil. Pero si usted quiere hacer un diagnóstico microscópico y confirmar por laboratorio, es bastante complejo. Es bastante complejo porque los oquistes son muy pequeños, son estructuras muy pequeñas. Son estructuras muy pequeñas que se complica mucho su observancia al microscopio. Puede medir 4 micras, eso no es nada. Generalmente se necesitan utilizar técnicas de coloración, como el método de Zier-Nielsen modificado, y para poderlos ver. Ya hay otras técnicas de inmunofluorescencia, técnicas de microscopía electrónica como en esta, pues que es fácilmente en la observación, pero en unas técnicas de método de Zier-Nielsen fácilmente puede darse falsos positivos o puede confundirse uno con otra estructura. Es difícil generalmente por serología. Los daños de este parásito pues van enfocados a las vellosidades intestinales. Dañan, atrofian y aplastan las vellosidades intestinales, lo que hace que el área de absorción se disminuya, por lo que se produce un aumento de grasas. Hay alteraciones de una disminución en la producción de enzimas, ¿sí? Hay menor disminución de lactasa y fosfatasa, y hace que se cambie el paso de líquidos a través de la luz intestinal, ¿no? Existe un incremento, por lo tanto aumenta la cantidad de líquido que se pierde, cambia la presión osmótica de la pared intestinal, entonces por eso aumenta ese paso de líquido. Entonces, patológicamente, y esto pues va asociado al daño, a la cantidad de parásitos.
Otra que está muy poco estudiada son las microesporas. Las microesporas son organismos que molecularmente son más parecidos a los hongos, pero estructuralmente pues los tienen dentro del grupo de los protozoos. Existe una muy conocida también que se hizo famosa en pacientes VIH, que es microsporidium. Estos son estructuras muy pequeñas que se adquieren por el consumo de agua, que contienen esporas. Como les decía, lo que es el microsporidium y el organismo conocido como el cefalocitosón son los más conocidos en este tipo de pacientes. Son estructuras que se caracterizan porque tienen la cabeza o espora y una estructura conocida como filamento túbulo o filamento polar, que generalmente siempre está enrollado. Y cuando la espora llega a las paredes intestinales, se desenrolla e introduce este túbulo o filamento polar dentro de las células intestinales y descarga el esporoplasma, ¿sí? Descarga los esporontes o merontes, ¿sí? Dependiendo del tipo de cómo se forma, para producir nuevas esporas. Clínicamente, estas estructuras, las microesporas, son que están asociadas y pueden dar una clínica, confundirse un poquito con Cryptosporidium, porque pueden producir también una diarrea crónica con malabsorción, pero en estas no hay producción ni de moco ni de sangre, o sea, la diarrea viene sin moco, sin sangre. Entonces, en el diagnóstico uno puede fácilmente determinar que no es una cryptosporidiasis. Pero el resto de síntomas como anorexia, debilidad general, pérdida de peso, eh, eh, son frecuentes en este tipo de pacientes. Aunque no hay autoinfección en pacientes VIH, si las cargas son muy altas porque la contaminación es muy fácil, pueden producir la muerte, pueden complicar el paciente y pueden producir la muerte. Entonces es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado, especialmente en pacientes VIH. El diagnóstico, espérate, aquí me hace falta mostrarles algo. Bueno, lo que les decía. Los humanos nos infectamos por la ingestión de agua que contenga esporas. Son muy pequeñas, lo que le decía, miren, 1.5. Son mucho más pequeñas que un Cryptosporidium. Realmente el diagnóstico, esto es por serología, porque por técnicas microscópicas es muy difícil poderlos ver. Sí, serología PCR. En un minuto que voy a contestar una llamada.
Nos faltan ver otros protozoos, pero son tisulares, entonces los vemos más adelante. Vamos a entrar ahora a ver helmintos parásitos intestinales, ¿vale? Los helmintos son un grupo de parásitos más evolucionados, más complejos, que están divididos en dos grandes grupos, los nematelmintos o gusanos redondos, como el que vemos ahí. Esto es una larva de Ascaris lumbricoides. ¿Ustedes qué creen? ¿Es masculino, es un macho o una hembra? Hembra. Es una hembra. ¿Por qué? Por el extremo posterior. Por el extremo posterior. Exacto. La forma de infección es a través de huevos, ¿sí? Los huevos son estructuras que le dan resistencia en el medio exterior. Hay estudios, se hicieron estudios con huevos de Ascaris que permanecieron en el exterior, en la tierra, permanecieron casi 10 años y después de 10 años todavía en la estructura que se encontraba en su interior era viable. O sea, esta estructura gruesa los hace bastante resistentes. Entonces, gusanos redondos, conocidos como nemátodos, ¿sí? Y gusanos planos, conocidos como platelmintos, ¿sí? Dentro de lo cual encontramos dos formas, los céstodos, ¿sí? O gusanos en forma de cinta, como este y este. Esto es una tenia y este es un chinococo, son céstodos. Y tremátodos como esta que está aquí, que es facial. Entonces, esos son los dos grupos de parásitos que vamos a ver, parásitos intestinales, ¿vale? El primero de ellos, entonces, estos son dentro de los helmintos, nemátodos, pues vamos a ver los trichuros, Trichuridae, familia Trichuridae, en cuál está Trichuris trichura y capilaria hepática o capilaria filipensis. Está la familia Ancylostomatidae. De interés clínico hay dos especies, Ancylostoma duodenale y Necator americanus, pero puede haber una zoonosis porque hay dos especies que se llama Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasilensis, que son especies del perro que pueden infectar a los humanos y pueden producir larva migras. La familia Oxyuridae, que dentro de esta familia encontramos los famosos oxiuros, que le llaman los bacteriólogos, pero el nombre real es Enterobius vermicularis. Filaridae, bueno, no lo vamos a ver aquí entre intestinales porque estos son parásitos tisulares. Strongilidae, sí, Strongyloides estercolaris, es una especie también que afecta el intestino, aunque puede afectar tejidos y esto, pero pues la vía de entrada y el nicho, el hábitat es el intestino. La familia Ascarididae, donde está Ascaris lumbricoides y Toxocara, que también son parásitos intestinales de mayor importancia, pues Ascaris, ¿ya? Bueno, son parásitos redondos, de diferentes tamaños. Hay algunos macroscópicos, otros microscópicos, hay algunos que los podemos ver a simple vista, otros que necesitamos el microscopio para poderlos ver. Se desarrollan a través de mudas, generalmente tienen 5 mudas, exceptuando la familia Ascarididae, que tiene 7 fases larvales, es decir, tienen 7 tipos de larvas, el resto tienen 5. Bueno, y Toxocara también tiene 7 fases larvales. Entrando ya en tema con Ascaris lumbricoides,
Yo creo que uno de los parásitos más cosmopolitan, que más se encuentra, más frecuente encontrar es Ascaris lumbricoides. Estos son nemátodos muy frecuentes en las infecciones intestinales, que dentro de la clínica tienen algo interesante porque ellos, aunque la vía de entrada es oral, es decir, entran a través de la ingestión de agua o de alimentos que contengan huevos del parásito, sí realizan una migración parenteral, atraviesan las paredes intestinales y entran por vía hematógena, comienzan a moverse y pueden llegar a los pulmones, trayendo una complicación muy típica en este tipo, una manifestación muy típica en este tipo de parásito, en este tipo de huésped con este parásito, pueden producir neumonitis eosinofílica, pacientes que nunca han tenido, como les dijera, nunca han tenido antecedentes de asma y de un momento a otro pueden aparecer con ataques de asma. Es por la presencia de estos gusanos en los pulmones. También trae otra complicación y es que en cargas muy altas, especialmente en niños, en los niños pueden producir obstrucción intestinal, lo que provoca algo conocido como abdomen quirúrgico. La carga, el número de parásitos es tan alta que obstruyen la luz del intestino. Entonces traen esas complicaciones. Y otra también muy frecuente, conocida como ascaridiasis hepática. Los parásitos migran hacia el hígado y se desintegran en los conductos hepáticos, y producen taponamiento de estos conductos hepáticos, produciéndose abscesos, ¿sí? Granulomas y abscesos que producen este taponamiento. Entonces, es una enfermedad que puede complicar un poquito al huésped. Esta es una fotografía electrónica del parásito. Les decía, complicaciones en el hígado y los pulmones y complicaciones a nivel intestinal. Yo creo que son de las consideraciones generales clínicas que se presentan por estos parásitos. Como les decía, a nivel pulmonar generan la presencia de parásitos en los pulmones. Pueden generar pueden generar complicaciones respiratorias y generar un estado gripal, o sea, una clínica que puede confundirse con un estado gripal en un principio. Ya cuando el parásito comienza a reproducirse dentro de los pulmones, comienza a producirse tos, ¿sí? Con presencia de sangre, fiebre, ya lo que les decía como neumonitis eosinofílica. También trae complicaciones a nivel nutricional. Hay una pérdida de carbohidratos y de micronutrientes que comprometen el crecimiento del niño. También trae complicaciones neurálgicas. Estas migraciones del parásito pueden hacer que el parásito llegue al ojo, puede llegar al sistema nervioso central y formar granulomas que pueden traer complicaciones dependiendo de la ubicación, y complicaciones intestinales, ¿sí? que especialmente pues las generales a una parasitosis intestinal, que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, irritación mecánica, ¿sí? Pero lo que les decía, lo más importante cuando las cargas parasitarias son muy altas, en la obstrucción intestinal que se presenta en este tipo de pacientes, que puede producir esto que les comentaba acá.
un cuadro de abdomen quirúrgico, también se tiene que manejar netamente quirúrgico, extirpación de la parte del intestino que está taponada por la presencia de estos parásitos. Bueno, a nutricionar lo que les decía, retardo en el crecimiento y a nivel neurálgico, pues la formación de granulomas, especialmente en el ojo, en el sistema nervioso central, pero realmente esta situación, estas neurálgicas se presentan en niños que están en completo abandono, que no tienen manejo médico, que están consumiendo constantemente agua infectada con estas formas parásitas, entonces se puede llegar a este caso. Realmente estas migraciones pues, se pueden presentar como una respuesta a la fiebre, ¿sí? O al uso de medicamentos. Los parásitos se mueven a través de los conductos del torrente circulatorio y pueden llegar a los conductos biliares, pueden llegar a los conductos hepáticos, pueden producir, como les decía, granulomas, como les decía, que traen consecuencias en este tipo de pacientes. De igual forma se puede producir una peritonitis o pancreatitis, eso depende de dónde llegue el parásito. Entonces, si hay obstrucción de las vías biliares, pues va a haber dolor abdominal, náusea, vómito, fiebre. Si están en los conductos hepáticos, pues van a formarse abscesos, ¿sí? con dolor y fiebre. Algo que me traumó realmente estando en España, en un paciente que llegó allá a la clínica donde yo estaba haciendo el doctorado, a la universidad, fue un niño de África, pero no es la foto que les voy a mostrar, pero sí fue una situación parecida y aquí se presenta mucho. Yo no he visto aquí, no sé si Ale los haya visto, Ale, dentro de tu proceso de trabajo, los ascaris saliéndose por la boca o por la nariz. Realmente es bastante impresionante, ¿no? Bueno, No, yo no he visto ninguno. ¿No los has visto? Uy, yo quedé No. traumatizado la vez que vi a ese niño allá, hermano. Sí, saliéndole las lombrices por la boca. Terrible, hermano. Y por la nariz. Estas son las formas de resistencia. El diagnóstico en el laboratorio es muy fácil. En los trabajos que hicimos nosotros aquí en Pamplona y Cúcuta, yo encontré ascaris, se puede encontrar fácilmente. Solamente dentro del diagnóstico hay que tener dos cosas. Cuidado, que tres cositas, que los podemos ver, los podemos encontrar de esta forma. Bueno, estos están larvados, estos ya están maduros, esta muestra ya es una muestra conservada, es una muestra ya es por fuera, el parásito maduro y formó esta larva, esta fotografía es mía. Pero generalmente recién eliminados de la materia fecal los vamos a encontrar así, son huevos que se llaman corticados, que tienen una estructura gelosa, que generalmente da una apariencia endulada, ¿sí? Pero también los podemos encontrar sin esa estructura corticada que se conocen decorticados, ¿sí? Sin esa también lo podemos encontrar así. O huevos infértiles, huevos que se dañan y que también se pueden encontrar dentro de las muestras de materia fecal. El ciclo es directo, el huésped humano se infecta por la ingestión de huevos que estén larvados, que tengan una larva en su interior, como este que les estoy mostrando acá, de huevos maduros, que tengan una larva en su interior, así, que estén así, entonces se infecta así. Hay dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande que el macho. Como les decía, pueden afectar varios órganos por la migración que hacen, ¿sí? Por las migraciones pueden llegar a varias estructuras, especialmente por los pulmones y el hígado. El manejo farmacológico es con albendazol. Realmente cualquier producto de estos tiene buenos resultados. Estas son otras estructuras que conseguí yo que pueden confundir error. Se las traigo ahí para que las vean. Estas fotografías son mías. Este es un huevo de Ascaridia, me costó identificarlo. Es un huevo de Ascaridia, es de gallina.
Ah, no, este fue el que me costó más. Encontré esta muestra, esto es un huevo es una ascaris de pato, se llama Heterakis, de los patos. Está esta Parascaris equorum, que es un ascario hay muchas especies, pero esto realmente los humanos no hacen sino puro tránsito intestinal. Entran y siguen derecho y salen a través de la materia fecal cuando consumen agua contaminada. Este Parascaris es muy parecido al Ascaris, por aquí hay un Ascaris, sí, bien, es muy parecido, aunque este es mucho más grande. Y está este Toxascaris leonina, que es de los gatos. Se puede encontrar en los gatos. Bueno, listo, chicos, dejemos así. Entonces, nos vemos el próximo martes, ¿entendido? Vale, profe, gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por la compañía. Estamos hablando. Gracias, profe. Oiga, ¿les han dicho Gracias, algo de la profe. presencialidad, Ariana? Alex, ¿tú qué sabes de la presencialidad? ¿Eso arranca? ¿Vamos a arrancar este año? Yo ya creo que no, porque yo sé que los que están haciendo práctica, pues ya están en el hospital y eso, pero ellos tampoco, con los que yo tengo clase, no. ¿Pero a ustedes les han dicho algo? Es que a mí no me ha llegado ningún comunicado. ¿Qué saben ustedes del tema? Pues, profe, a nosotros no nos han dicho nada. Ya estamos igual, en cero. Sí, creo que esta semana hay comité curricular del programa y pues de pronto digan algo, pero de resto no sabemos nada. Alex, ¿tú qué has ido a Pamplona? ¿Qué te han dicho? ¿O no has vuelto por Pamplona? Se mantiene la posición de la vicerrectoría y de los acuerdos que hay con las alcaldías. Hasta nueva orden. Sí, señor. Vale. Hasta que Bueno, se cumplan los dos criterios. sí. El porcentaje de vacunación y estamos esperando la cuarta ola. Sí. No, y por ahí escuché en una reunión que las medidas, creo que se lo escuché fue a Jorge Contreras, que en Pamplona pues se armó siempre un enredo, un alboroto en el tema que no hay medidas de bioseguridad, ni elementos, ni nada por el estilo, que la universidad está como si nada, ¿no? Entonces que no, y que el costo para cumplir con esos protocolos era bastante alto, ¿no? Vale, estaba con la inquietud. Chicos, Alexander, muchas gracias, estamos hablando, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta luego. gracias.